Pues bueno, les comentaba que muchas gracias a todos y principalmente a quienes estuvieron en esta inauguración, ¿no? Al doctor Adrián Fernández, al maestro Tonatiu Herrera y a Denis Kenneth. Y bueno, rápidamente, para no perder tanto tiempo, les explicaba brevemente sobre la conferencia que vamos a tener ahora, que va a ser este mix entre inglés y español, y recordarles que en la esquina derecha, digamos inferior, tiene un pequeño botoncito que les va a ayudar a elegir la parte de, bueno, si gustan escuchar en inglés o en español esta traducción, y va a facilitar que ustedes puedan tener total comprensión de lo que vamos a hablar en esta conferencia. Entonces, sin más, también cualquier cosa, por favor, pueden ponernos sus preguntas, tanto técnicas como para los panelistas, en la sección del chat, en la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Pero bueno, sin más, vamos a comenzar con esta conferencia. La conferencia tiene como objetivo dar un contexto de la importancia del sector transporte para la estrategia de sustentabilidad y el cumplimiento de las metas ambientales, así como las estrategias que podrán implementarse para lograr la reducción de emisiones. Entonces, sin más, voy a comenzar con la presentación por parte del INEC, que nos acompaña Eduardo Olivares Lechuga. Eduardo Olivares ha laborado como ingeniero ambiental para las empresas del sector automotriz. También ha colaborado para el sector público en la Dirección General de Proyectos Ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal como subdirector de Fuentes Móviles. Asimismo, se desempeñó como subdirector del sector transporte de la Dirección de Calidad del Aire en Semarnat, donde destaca su contribución al desarrollo y operación del programa Transporte Limpio. También fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de Semarnat. En esta contribuyó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Registro Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Adicionalmente, ha impulsado programas de transporte de bajas emisiones y actualmente labora en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como director de proyectos estratégicos en tecnologías de bajo carbono, atendiendo los proyectos de mitigación de GEI en el sector de energía y transporte. Eduardo Olivares es licenciado en Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana y candidato a maestro en Ingeniería y Tecnología Ambiental por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ha realizado estudios de especialización en la Universidad de Aalto en Finlandia, el Instituto de Investigaciones Automotrices de Japón y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con 26 años de experiencia enfocándose en la reducción de emisiones del sector automotriz. Sin más, pues muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros y comenzamos tu presentación. Muchas gracias, Aleita, por la presentación. Gracias. Bueno, la presentación que les tengo el día de hoy es sobre los retos del transporte hacia la sustentabilidad. La siguiente, por favor. El transporte y los gases de efecto invernadero. A nivel mundial, el sector transporte representa aproximadamente el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este es el sector que presenta las tasas de crecimiento anual más altas, es aproximadamente un 2.5% crece anualmente, y son las más altas de cualquier otro sector. El impacto del transporte en las emisiones es muy relevante. Se ha determinado que el movimiento de carga a nivel mundial crecerá 430% para 2050 en los países en desarrollo, y se proyecta que los contaminantes climáticos de este transporte de carga superarán en 2 décadas los del transporte de pasajeros. El transporte de carga a menudo es ineficiente en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en muchos países el 40% de los viajes se realizan en vacío, entonces hay una gran área de oportunidad para mejorar eficiencias. En el caso de México, el transporte de carga es responsable de aproximadamente 10 millones de toneladas de emisiones de carbono negro anualmente. Respecto al inventario nacional y las proyecciones de emisiones de los diferentes sectores, podemos ver que para 2020 ya el sector transporte emite más de 200 millones de toneladas. Se convierte en el sector con mayor contribución, aún por encima de la generación de energía eléctrica en nuestro país.
y por lo tanto es un sector muy, muy relevante para la reducción de gases de efecto invernadero, para el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas por nuestro país. Estas cifras nos indican que una cuarta parte de las emisiones de todo el país corresponden al transporte. La tasa de crecimiento de estas emisiones es de 2.2% anual. Y de continuar con esta tendencia, las emisiones del sector se duplicarán hacia el 2050. Y esto pondría a México en una trayectoria de 4 grados a 6 grados de aumento en la temperatura media global a finales de siglo. Obviamente es un gran reto, es de gran preocupación, sin duda, y por lo tanto la relevancia de este foro, el discutir cómo el transporte de carga puede orientarse a la sustentabilidad. Las necesidades de reducir un 18% las emisiones del sector transporte en general, esto es un compromiso, es parte de las contribuciones nacionalmente determinadas. El 18% que está comprometido para el sector transporte implica la reducción de 45 millones de toneladas de CO2 en el año 2030. Por supuesto que hay muchas medidas que deben de establecerse de allá, algunas de ellas ya se han establecido y van con una buena marcha, otras tendrán que ser pues, reforzadas, otras más tendrán que establecerse, no se han empezado todavía. En esta lámina podemos ver un compendio de ellas. Por ejemplo, actualizar las normas de emisiones de eficiencia energética para vehículos ligeros y nuevos, ejecutar programas de desinficación de ciudades y acciones para adoptar sistemas de transporte integrado, realizar un cambio modal en el transporte de carga, publicar una norma de emisiones de eficiencia energética para vehículos pesados nuevos, esto es muy importante también, restringir la importación de vehículos usados, construir trenes interurbanos de pasajeros, que a los cuales pueden migrar el transporte carretero de pasaje. Obviamente el tren interurbano es un medio mucho más eficiente. Acelerar la penetración de tecnologías limpias y eficientes en el autotransporte en general, como se orienta en el programa Transporte Limpio, y aplicar programas de introducción de vehículos de transporte público a gas natural. Bueno, esta medida es una medida que se contemplaba en las NDCs anteriores, ha estado ahí en el programa especial de cambio climático, en el anterior. Es una medida sin duda interesante que habrá que discutir. Lo que hay que discutir aquí es las potenciales fugas del gas natural y cómo estas sí pueden impactar una meta de reducción o mitigación de gases de efecto invernadero. Respecto al diagnóstico de transporte de carga, el movimiento de la carga nacional por modo de transporte en 2007 nos muestra que el autotransporte carretero es el de mayor relevancia en nuestro país. Prácticamente es más de la mitad de todo el transporte de carga que se realiza en nuestro país. El transporte marítimo lo secunda con 31.3%, el ferroviario con 12.9% y el aéreo con 0.1%. La carga se distribuye principalmente por carretera, alcanzando esta cifra que acabamos de comentar. Y sin duda por eso es tan importante establecer medidas en este sector en particular. El combustible utilizado primordialmente el autotransporte de carga es diésel. En el ferroviario también. En estos dos modos de transporte el diésel es fundamental. Es básicamente el único combustible que se utiliza. En el marítimo se utiliza diésel y combustóleo, una mezcla de ambos. Es un combustible semipesado y de alta cantidad de azufre. Y, perdón. Y en el caso del transporte aéreo es el gasavión. Cada uno de estos combustibles tiene una emisión de CO2 en particular, y mientras más carbono tenga en la molécula de este combustible, mientras más carbono se tenga, la emisión de CO2 es mayor. Entonces, la mezcla de combustible y diésel tiende a emitir mucho más CO2 que, por ejemplo, el gasavión. Y si se migrara en estos tipos de transporte por otros combustibles de menor intensidad de carbono, bueno, pues de inmediato se ve que es una medida factible, ¿no? A estudiar, sin duda, la modificación del tipo de combustibles de los que se alimentan este tipo de vehículos. Respecto a cómo está constituido el servicio de transporte de carga a nivel federal, esto nos da, este indicador de cómo está formado el sector, sobre todo entre
los 4 grandes rubros que clasifica la Dirección General de Autotransporte Federal en SST entre grandes, medianas, pequeñas y hombres camión. Prácticamente el número de unidades entre las empresas medianas y grandes tienen la mitad de la flota, ¿no? La otra mitad pertenece a las pequeñas empresas, que son empresas con menos de 30 unidades por flotilla, hasta hombres camión que van de 1 a 3 unidades por flotilla de hombre camión. El transporte público federal alcanza, perdón, el transporte público federal alcanza un promedio de 19.96 años de antigüedad. El combustible utilizado primordialmente es diésel. Existe una flota menor que usa gasolina, aproximadamente 720,000 unidades de carga ligera y de mediana distancia, y casi nulo uso de gas natural. A nivel de última milla ya hay esfuerzos en el uso de vehículos eléctricos e híbridos. Este es el panorama en cuanto al servicio. Algo que es importante decir aquí es que los hombres camión, las pequeñas empresas, son las que más dificultades tienen para mejorar prácticas operativas, para tener prácticas operativas más eficientes. Por lo tanto, si se considera como una medida de sustentabilidad volcarse a reforzar medidas operativas, como es el caso del programa de transporte limpio, donde se impulsan medidas operativas como la conducción eficiente, ¿no? O una serie de logística de rutas que es muy importante. Pues este tipo de empresas no tienen esa facilidad, no tienen la capacidad a veces para poder soportar un poco de recursos para un manejo administrativo más adecuado y poder fortalecerse en cuanto a sustentabilidad operativa. Otro detalle importante de estos números es la antigüedad del transporte público federal, ¿no? Casi 20 años de antigüedad. Esto quiere decir que al menos la mitad de los vehículos, ¿no? O una buena parte de los vehículos que están circulando, son vehículos que no están controlados para la emisión de partículas, no tienen filtros para partículas. Muchos de ellos tampoco tienen ninguna tecnología asociada al control de óxidos de nitrógeno. Y obviamente, pues ahí vemos el reto que hay en el transporte de carga para pues un avance tecnológico. Sin duda es un trecho muy grande y habrá que pensar en una serie de medidas. Y respecto a los combustibles, bueno, el diésel, pero el diésel es el más usado, en parte por su relación termodinámica. El diésel presenta una relación termodinámica mejor que el de otros combustibles. Sin embargo, su emisión de partículas es considerable, ¿no? Yo creo que el combustible de diésel es importante atacarlo en el sentido de reducir los contaminantes que impactan a la calidad del aire. Y bueno, y otras tecnologías emergentes que sin duda pueden ser importantes. Sobre cómo puede abordarse la sustentabilidad en el transporte de carga. Bueno, un enfoque que puede ser primordial es el asumir evitar, cambiar, mejorar, que lo hemos visto sobre todo en el transporte de pasaje y en la planeación del transporte en general. Sin embargo, en este caso, el transporte de carga, hay que hacer una pausa, revisar este enfoque y ver de qué manera podemos aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, la parte de evitar reducir los viajes más contaminantes. Pues una de las herramientas indispensables para esto es optimizando la logística de carga. Por ejemplo, favoreciendo transporte de mayor capacidad en viajes largos y evitando viajes en vacío, ¿no? Esto tiene que ver mucho con logística, pero también con capacidad empresarial. Que tenga diferentes tipos de vehículos, diferentes tipos de remolques, de manera que pueda flexibilizar su carga y optimizarla, ¿no? Y es una manera de reducir viajes contaminantes, ¿no? O la extensión de los viajes, o viajes en modos de alta capacidad cuando no se requiere una capacidad mayor en la unidad que transporta la carga. Cambios a modos de viaje más sustentables, por ejemplo, utilizar modos ambientalmente más eficientes, como el barco, el ferrocarril. El cambio modal es una posibilidad, pero también transitar hacia el uso de energías renovables en la fuerza motriz. Si es posible transitar, por ejemplo, en el caso de algunas aplicaciones ligeras de diésel a gas natural, ¿no? O bien incursionar, como muchas compañías ya lo están haciendo, a vehículos híbridos como una primera etapa y a vehículos eléctricos en una segunda etapa. Pero también la parte tecnológica es muy importante para reducir las emisiones en general. Mejorar la tecnología existente para reducir las emisiones también es una
posibilidad, ¿no? de transitar a la sustentabilidad. Apoyar el mejoramiento tecnológico, renovando la flota, por ejemplo, ¿no? Hace rato les mencionaba, 20 años en promedio la antigüedad del parque vehicular. Si tú compras una unidad nueva, la comparas con un vehículo de hace 20 años, sin duda hay ventajas tecnológicas contundentes, ¿no? Y nos va a permitir reducir contaminantes y reducir bueno, contaminantes criterio como partículas y óxidos de nitrógeno, pero también gases de efecto invernadero. O sea, los vehículos modernos cada vez son más eficientes y más limpios. Pero también hay otras posibilidades, el migrar a otros combustibles o a otras tecnologías, por ejemplo, la electricidad, ¿no? La electricidad es una tecnología mucho más eficiente que, un motor eléctrico es más eficiente que un motor de combustión interna. Sin embargo, por ejemplo, los vehículos que utilizan electricidad requieren de un almacenamiento de energía al interior de los vehículos, como pasa con el diésel, con la gasolina, con el gas natural. Entonces, los vehículos de recorrido de larga distancia tienen esa limitante, ¿no? El almacenamiento de energía, que por medio de baterías a veces resta en capacidad para carga. El hidrógeno es una posibilidad. El hidrógeno se está volviendo una posibilidad para los vehículos de largos recorridos. Y el hidrógeno pues, puede ser además obtenido de fuentes renovables, de manera que la huella de carbono de una flota, por ejemplo, de carga de larga distancia, puede migrar a cero, pensando que el hidrógeno puede ser una fuente de energía importante. Los biocombustibles también, los biocombustibles por definición son combustibles con una huella de carbono cero, ¿no? Los que provienen son obtenidos de combustibles o perdón, de vegetales o de otros insumos, pues pueden ayudar a reducir la huella de carbono y a mirar la sustentabilidad. Por ejemplo, el aprovechamiento del biometano, ¿no? Del metano que surge de la fermentación, de la oxidación de la materia orgánica en materiales como pues, los propios residuos, los residuos orgánicos en general. Entonces, biocombustibles es una opción también interesante que se puede eh, revisar. La siguiente, por favor. En este esfuerzo por identificar medidas para la sustentabilidad en el transporte, podemos identificar 5 claramente que están ya planteadas en las contribuciones nacionalmente determinadas de nuestro país. El fortalecimiento de la normatividad aplicable a vehículos automotores. Esta medida es una medida de esfuerzo tecnológico. La normativa, el principal objetivo es acelerar la transición tecnológica, o sea, a través de una exigencia concreta, ¿no? Y en un plazo establecido con claridad. Entonces, las normativas que México cuenta, por ejemplo, para transportes de carga principalmente, es la norma 044. La norma 044 pues ya está orientada a la mejor tecnología disponible, que es la Euro 6 o la EPA 2010. Reforzar la normativa y mantener la normativa es indispensable para la transición tecnológica, pero también para la competitividad de otras tecnologías, por ejemplo, la eléctrica o los vehículos híbridos, o bien el hidrógeno, es otra posibilidad. Otra de las medidas es una planeación urbana orientada a sistemas de transporte eficiente, y aquí algo que nos falta explorar es cómo las centrales logísticas para reparto urbano pueden ayudar para reducir la emisión de contaminantes, pero también la emisión de gases de efecto invernadero en la última milla, lo que se le conoce en el transporte como última milla, que es el último esfuerzo por lo cual los comercializadores o fabricantes distribuyen sus mercancías, ¿no? O sea, esto es al cliente final. El fomento al programas como transporte limpio sin duda inducen también flotillas verdes, ¿no? Transporte limpio es un programa orientado a incorporar tecnología, pero también incorporar tecnología en vehículos ya en circulación. Y no solo eso, también en mejorar prácticas operativas, como es la mejora en la logística. Por ejemplo, una buena práctica operativa es conducir de manera eficiente un tractocamión o un camión de reparto. Transporte limpio también promueve este tipo de mecanismos de operación mucho más eficientes. Otras medidas como el impulso a sistemas alternativos de transporte, y aquí estamos pensando en el cambio modal del transporte a medios más eficientes, como puede ser el ferrocarril y el barco, ¿no?
Y el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica también, sin duda, puede impulsar el transporte de carga, sobre todo a nivel urbano. Y bueno, esta estrategia puede dar, sin duda, elementos de política pública para reforzar la incorporación de vehículos eléctricos en las flotillas de carga. La siguiente, por favor. Bueno, la norma 44 es fundamental para reducir las partículas de los vehículos diésel. Y la norma 44 induce a que en mediano plazo, corto plazo, todos los vehículos vendidos en el país puedan acoplar un filtro para partículas, que es la manera más efectiva de reducir partículas. Hasta un 95%, hasta 99% pueden reducirse las partículas provenientes de un motor diésel. Por eso es tan importante esta norma, por eso es tan también muy relevante en la política pública en general del sector de transporte de carga. La siguiente, por favor. Respecto a la eficiencia en vehículos con motor de combustión interna, hay muchos, bueno, la manera en la que funciona y opera un motor de combustión interna induce pérdidas, ¿no? Hay pérdidas en el motor, pérdidas térmicas, quizás son las más grandes, se manifiestan pues como el calor en los gases de escape, el calor absorbido en el radiador. También hay pérdidas por deficiencias en la combustión, pérdidas por bombeo y por la fricción de los metales que se encuentran al interior del motor. También hay pérdidas parasitarias. Por ejemplo, hay muchos dispositivos que funcionan con energía proporcionada por el motor. Por ejemplo, el bombeo de agua, el bombeo de combustible, el bombeo de aceite, el propio sistema de encendido, el sistema de aire acondicionado. Todos esos sistemas demandan energía que es producida por el motor. Entonces, parte de la energía que se produce en el motor no solo es para la movilidad, sino también para alimentar con energía estos dispositivos auxiliares. Pérdidas en los propios dispositivos. Los dispositivos electrónicos no operan con 100% de eficiencia, entonces también hay pérdidas asociadas eléctricas a estos dispositivos. Y poder en las ruedas también, ¿no? Se disipa potencia en el vehículo, y ahí tiene que ver mucho el estilo de manejo, ¿no? Cuando uno frena de manera continua, ¿no? Repetitiva, pues está perdiendo impulso y está obviamente perdiendo eficiencia. Y bueno, en el caso de los vehículos híbridos y eléctricos, hay maneras de recuperar la energía que se produce por el motor en el caso de los híbridos, el motor de combustión interna. En el caso de los vehículos eléctricos, el impulso ya ganado por la fuerza del motor eléctrico puede ser recuperado en el momento de frenar cuando los vehículos tienen frenos regenerativos. La siguiente, por favor. Si pudiéramos comparar, más bien vamos a comparar en esta tabla, tanto los motores de combustión interna como los híbridos, los vehículos que tienen motores híbridos y son conectables, y los motores eléctricos. Y aquí lo que podemos ver con mucha claridad es que las diferentes porcentajes de pérdida que tiene cada uno de los motores, ¿no? Tenemos hasta prácticamente nulas pérdidas en un motor eléctrico, hasta pérdidas reducidas en un motor de combustión interna que está acoplado a un motor eléctrico, ¿no? Hay una reducción en pérdidas hasta de un 10% en relación a pérdidas de un motor, 8% en relación a las pérdidas si el vehículo solamente tuviera un motor de combustión interna. Pérdidas parasitarias los vehículos eléctricos no tienen. Pérdidas auxiliares sí tienen, pero son marginales. La recuperación por frenos, bueno, ahí esa no es pérdida, es ganancia. Ahí los vehículos eléctricos e híbridos tienen ganancias, mientras un motor de combustión interna tiene pérdidas. Y al final, el último renglón, lo que vemos es la potencia que va a parar a las ruedas, la que fue generada en los motores y que al final llega hasta las ruedas y provoca el movimiento. Y podemos ver que un motor de combustión interna esa energía disponible está solamente entre el 16 y el 25%. ¿No? El 16% es un vehículo pobre en condiciones energéticas, pobremente diseñado, y el 25% es el más ventajoso. Entonces, está claro que emigrar a un vehículo eléctrico nos va a ganar mucho en eficiencia energética y por lo tanto en reducción de contaminantes. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo se ve esto cuando cambiamos de modo? No tuve una gráfica específica para México, disculpas por eso, pero el MIT, el Instituto
Tecnológico de Massachusetts nos presenta esta gráfica y nos dice que la carga que se mueve en barco es la más eficiente. Si tú después si no puedes moverte en barco y sin embargo puedes moverte en tren, entonces tu eficiencia cae un 60%. Pero si esa carga que pudieras mover en barco la mueves en un tractocamión, vas a emitir 10 veces lo que emites en un barco. Obviamente un barco de un buen desempeño en eficiencia, ¿no? Entonces, por eso es importante el cargo modal en la carga, ¿no? Cargas de largas distancias, el migrarlo a una modalidad menos contaminante como es el ferrocarril o es el tren, pues sin duda da muchas ventajas. Y bueno, y si la carga se mueve por avión, pues es muy ineficiente. Entonces, una política que se dirija a que la carga se mueva lo menos posible en avión, sin duda también puede ser de mucha utilidad. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a comparar entre vehículos de combustión interna contra vehículos con otros combustibles y contra vehículos apoyados en energías renovables. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la emisión de GI de vehículos diésel. Si la comparas con un vehículo de gas, puedes tener una pérdida de 7% o una ganancia de 6%. Depende de cómo se gestionen las fugas del gas que se maneja en ese vehículo. En términos de un tractocamión, estas emisiones GEI igual pueden ser favorables en 5% o pueden ser adversas en 2%. En un barco esto va a un 12% adverso y 9%. Entonces, en términos de gases de efecto invernadero, un vehículo que utiliza gas natural puede ser benéfico, pero si no se gestiona bien las pérdidas por fugas, no va a ser benéfico. Si lo comparamos con un contaminante criterio, como son las partículas, este vehículo a gas es contundentemente mucho más favorable que un motor a diésel. Y ahí se pueden ver las reducciones que pueden conseguir en cuanto a partículas. Si consideramos que al motor diésel se le incorpora un filtro para partículas, nos vamos a aproximar mucho a esos valores que tiene de ventaja el gas natural. No van a ser tan buenos como el de gas natural, pero se van a aproximar a ellos. Pero si pensamos en vehículos con otras tecnologías, como los vehículos eléctricos, tanto en carga como para vehículos de pasajeros y en carga de carretera como en barcos, por ejemplo, pues podríamos tener emisiones cero si la fuente de la carga de energía es una fuente renovable. Entonces, imagínense, ¿no? A partir de un 100% de emisión, por cada litro de diésel que se consuma son casi 2.7 kilogramos de CO2. Si nosotros cambiamos cada litro de diésel que se gasta en un transporte por una energía renovable que alimenta un motor eléctrico, ya, pues esta emisión sería cero. La siguiente, por favor. Muy bien, si además esta política de transporte con energías renovables la vinculamos con una política de reducción de la huella de carbono de la red eléctrica, pues sin duda ese es como el escenario ideal, ¿no? Es el gran escenario que es como el horizonte de planeación más ambicioso que se puede tener. Obviamente todo esto tiene unas grandes complejidades, ¿no? Hablar del escenario esa visión del mejor escenario posible es prudente, pero antes que nada hay que revisar los costos asociados a esto y las barreras operativas, técnicas e incluso regulatorias. Podemos ver la siguiente, por favor. Para acercarnos un poco a la parte de barreras en cuanto a costos, les enseño esta gráfica, es muy interesante. Nos muestra el costo total de propiedad de un vehículo que se opera con un motor de combustión interna, que es la línea así seca, gris, o un motor eléctrico, que es la línea azul brillante, o un motor soportado por celdas de combustible, que es la celda azul opaca. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver, el costo total de propiedades, los costos en toda la vida útil del vehículo, costos de fabricación, costos del combustible, costos de operación, costos de mantenimiento, etcétera. Y lo que podemos ver es que en algunos países ya europeos, el costo de un vehículo de baterías ya es menor, o sea, el costo total de propiedad ya es menor que un vehículo de motor de combustión interna. Esto quiere decir que en términos de costos, ya es factible que un vehículo eléctrico, un autobús eléctrico, ya sea más barato
en toda su vida útil que uno que tiene un motor de combustión interna. Entonces, la factibilidad para migrar ya está en la puerta, ¿no? Ahora bien, esta primera gráfica es de un autobús con una autonomía de 150 kilómetros. El vehículo se va a encarecer en la medida que gane autonomía. Entonces, cuando se encarece, sobre todo porque uno de los elementos más caros de un autobús son las baterías, asociadas obviamente a la autonomía de él. Entonces, en el momento que se encarece por una mayor autonomía y un mayor número de baterías, entonces el motor de combustión interna en este momento es más costo efectivo. Pero en breve, antes del 2030, se supone que habría un punto de quiebre y entonces tendríamos ya vehículos más baratos en su costo total de propiedad que un vehículo, un autobús de combustión interna. Cuando vamos a una mayor autonomía, obviamente este punto de quiebre en los costos se desplaza hacia la izquierda y obviamente esto implica mayor costo. Y ya tengo que concluir, me voy a ir mucho más rápido. La siguiente, por favor. Bueno, esto es simplemente los costos para transporte de carga, que se ve en color naranja, en color azul y en color verde. Y aquí lo que podemos ver es que los puntos de quiebre, depende de la región del mundo en que nos encontremos, o pueden venir más pronto como en Europa, dependiendo por ejemplo, de cortas distancias, ya estamos en costos positivos. En Estados Unidos se va a demorar más, en China se va a demorar más. La siguiente, por favor. Ahora, si comparamos un vehículo de batería contra uno de hidrógeno, aquí tenemos también diferentes costos y también diferentes etapas operativas hasta tener pues el impacto en eficiencia de cualquiera de estas dos tecnologías. Hoy por hoy es más eficiente un vehículo de baterías que un vehículo de celdas de combustible alimentado por hidrógeno, pero esta figura también puede cambiar conforme los costos de producción de hidrógeno varíen, ¿no? O disminuyan. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la gráfica más importante. Nada más de generar esta ya podemos terminar la presentación. Estas son las medidas proyectadas para México y los costos medios de abatimiento. Los costos medios de abatimiento lo que significan es cuánto te cuesta reducir una tonelada de CO2 equivalente por la medida que vas a implementar. Y aquí tenemos medidas que van a ser, que nos van a costar. O sea, disminuir una tonelada de CO2, por ejemplo, en restringir la importación de vehículos nos va a costar $1.47 el billón de toneladas. Ahora bien, acelerar la penetración tecnológica en el autotransporte, electromovilidad nos va a costar $0.45. La ampliación del programa de transporte limpio es ya costo efectiva. Transporte limpio nos va a dar dinero por impulsarla. Nos va a dar hasta $3.81 por tonelada de CO2 equivalente. En el caso de las normas de eficiencia, estas son más costo efectivas, nos van a dar $8.95 por cada tonelada reducida. La actualización de la norma de 163 son 17.17. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Solamente ya para dar las conclusiones. Las medidas de sustentabilidad contempladas por el gobierno federal en este momento, una de ellas la homologación de la norma de eficiencia para vehículos pesados y para vehículos ligeros. Ambas normas pueden afectar el transporte de carga y hacerlo mucho más eficiente porque la intención es incorporar una mejor tecnología y ya vimos que es costo efectiva, es bastante costo efectiva. El cambio modal para transportar carga a ferrocarril, el incentivar el uso de trenes pasajeros también es una medida costo efectiva y también es una norma contemplada una actividad contemplada dentro de la estrategia de sustentabilidad de carga. El programa de transporte limpio federal también es un programa costo efectivo. En conjunto, las medidas que está planteando el gobierno federal tienen un potencial cercano a 90 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Se podrían reducir hasta 2030, hasta 90 millones de toneladas en 2030. Pues con esto concluyo. Solamente para reafirmar que estas medidas que son benéficas para gases de efecto invernadero también son muy benéficas en la reducción de contaminantes criterio. Entonces, estas medidas a las cuales ya se calculó el costo de abatimiento, no se ha calculado un cobeneficio como puede ser de la calidad del aire. Entonces, las medidas todavía pueden aumentar en su relación costo-efectividad en la medida que podamos calcular
los impactos en la salud, los impactos en la calidad de aire y otros cobeneficios como es una menor dependencia de los combustibles fósiles y una seguridad energética mucho más sólida. Les agradezco su atención, espero haya sido esta presentación de interés. Gracias a todos y gracias a los organizadores del evento. Muchísimas gracias, ingeniero Eduardo Olivares. La verdad que fue muy interesante escucharlo, ¿no? Principalmente destacando este gran problema que existe en cuanto a los años de antigüedad que tiene la flota, ¿no? 19.96, y destacando estas medidas que usted comenta, ¿no? Y la relevancia del programa Transporte Limpio. También me parece que hay algunas dudas por ahí sobre las presentaciones. Sí se las vamos a compartir. Y segundo, preguntaban también cómo pueden adherirse al programa Transporte Limpio. Más adelante vamos a tener una presentación con Judith Trujillo, que también es coordinadora del transporte limpio. Entonces ahí podrían también recibir más información. Si no, cualquier cosa se pueden comunicar con el equipo organizador. Sin más, voy a presentar a Marie Colson por parte del IFOI y recordarles brevemente que esta siguiente parte de la presentación va a ser en inglés. Entonces pueden utilizar el botoncito que está a su lado derecho en la parte inferior que dice interpretación y cambiar al audio que a ustedes les gustaría escuchar. Sin más, pues bueno, voy a presentar a Marie. Esta presentación comenzará en inglés. Entonces, por favor, no olviden cambiar en el botón de interpretación. Y bueno, Marie es parte del Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg, el IFOI, y Marie Colson is working for 10 years in the field of sustainable mobility, having a master Marie in Colson ha trabajado de 16 años en el ámbito de movilidad sostenible con un máster en Ciencias Políticas y Medio Ambiente y un PDG en Planificación de Transporte. Primero trabajó para Siemens como consultora en el Departamento de Consulta de Movilidad en Berlín, Múnich y Singapur. Se unió al IFEU, una organización sin ánimos de lucro, en 2017. Actualmente dirige el sector internacional en el Departamento de Movilidad. Ha trabajado en el inventario de emisiones, asesorando en todo el mundo sobre la cuantificación de las emisiones de transporte, así como sobre el potencial de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en las medidas técnicas, reglamentarias y políticas. Durante muchos años ha trabajado en los sistemas MRV, medición, informes y cuantificación, especialmente en la cuantificación, trabajando con PREMOD, modelo de emisiones de transporte para Alemania, y desarrollando la calculadora de emisiones Moviliza tu ciudad y en la gobernanza de recopilación de datos. Marie, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy de Alemania. En términos del idioma, ¿tengo que hablar lentamente para que haya tiempo de traducir o algo así? No, no te preocupes por eso. Los intérpretes son muy buenos, así que tú no te preocupes por eso. Están haciendo un gran trabajo, entonces tú habla normalmente, no te preocupes. Muchas gracias. ¿Ustedes tienen el PowerPoint o yo lo comparto? Sí, me parece que en un momento el equipo del ICM presentarán. Solo danos un segundo. Listo, ahí está. Me pidieron presentar un poco sobre algunos aspectos del transporte en el caso de Alemania. Siguiente diapositiva, podemos ver el programa. Me gustaría comenzar con el aspecto de transporte. Es clave para la protección climática. Después quería hablar del transporte verde dentro de Alemania. ¿Qué sucede en estos momentos? Y nos enfocaremos un poco en las flotas verdes y algunas de las novedades que estamos intentando implementar aquí. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva sobre transporte. En este público me parece que esto ya lo saben, pero es útil tenerlo en mente. Tenemos
25% de las emisiones vienen del transporte. De lo que vi de la presentación anterior de Eduardo Olivares, ¿es lo mismo en México? Yo también trabajé un poco en México, así que sé que también es un problema. Es decir, es un problema que todos tenemos. Y el problema es que esto no va a cambiar en el futuro, sino que de hecho va a empeorar. Y estamos esperando duplicar casi las emisiones para el año 2050, lo cual obviamente es catastrófico. Entonces, será como 1 billón con B. Esto se calculó un costo anual de 1 billón en daños a la salud en 2015. Así que esto les da una idea de lo que sucedería si seguimos con esa tendencia a la alza. Y no en todos lados es igual, pero esta es como la proporción mundial de qué sector es responsable de estas emisiones. En pasajeros es al menos la mitad, el resto es carga, aviación y navegación en promedio. Para México ya hemos visto y yo les voy a mostrar para Alemania. En esta diapositiva es una perspectiva breve sobre un tema que para las ciudades en general y para la Ciudad de México en particular es algo muy importante, y esta es la contaminación del aire. Y es una amenaza directa. Aquí pueden ver datos de la ICCT. México, la Ciudad de México es de las áreas urbanas con la contaminación del aire por transporte más altas, no por persona per cápita, sino simplemente en valores absolutos, y es porque es una de las ciudades más grandes, por supuesto. En la gráfica del lado derecho pueden ver que Alemania también está bastante mal. Por cada 100,000 habitantes también hay un nivel muy alto de PM25. Y bueno, algo importante es que existe una discrepancia entre las emisiones oficiales y las no oficiales, quizá ya lo han oído. Así que también tenemos que luchar por cómo se calculan estas cifras. Así que en Alemania las emisiones están muy mal, incluso para vehículos de nuevo diésel. Y emisiones NOx 180 son responsables por 180,000 muertes prematuras para el año 2040. Serán responsables de estas emisiones de óxido de nitrógeno. Esa es una perspectiva general. Y en la siguiente diapositiva nos enfocamos en el caso específico de Alemania, y esa es la razón por la que yo estoy aquí. Les voy a dar una perspectiva de qué está sucediendo en nuestro país. Las emisiones de gases de efecto invernadero en Alemania están bajando con el tiempo. Nuestra referencia lo estamos comparando con 1990, y desde ese punto han bajado. Y pueden ver que están bajando, pero, por ejemplo, transporte, que es la parte en verde pistache, era 164 en el año 1990 y en el año 2019 era 164, lo mismo. Es decir que sí, es exactamente lo mismo. Y en 2020 sí hubo un decremento, por supuesto, por la COVID y el encierro. Así que sí esperamos que en 2021 vuelva a incrementar. Ese es el pronóstico. Así que esto no se ve muy bien. Y es el 24% de los GEIs es de transporte, al igual que en México. Del lado derecho pueden ver la proporción de
emisiones dependiendo del tipo de sector de transporte de pasajeros, que es 63%, y el de carga es 35% de las emisiones del sector. Y es un poco diferente en México. En la siguiente diapositiva pueden ver cómo se reparte en el sector de carreteras los diferentes modos de transporte. Por ejemplo, el transporte en carretera es uno de los emisores más grandes, por supuesto, y en 2020, 64% viene de autos de pasajeros, camiones, motocicletas, los camiones pesados, 35%, y estos son los últimos datos que han salido ya este año por parte del gobierno alemán. El punto es que no lo estamos haciendo muy bien y tenemos que mejorar. Tenemos que reducir las emisiones. Así que sí podamos estar a mismos niveles que 1990, pero esto no es suficiente. Tenemos que bajar estas emisiones. Y bueno, aquí hay unas proyecciones dependiendo de las tendencias. Como ya saben, oficialmente tenemos que reducir las emisiones nacionales en un 75% para tratar de evitar una catástrofe. Y esta es una tarea monumental. Y a ver si tenemos una animación aquí, a ver si funciona. Si presionan en el botón de siguiente. Ah, ahí está. Perfecto. Tenemos tres maneras de reducir las emisiones. Una es evitarlas, o sea, no viajar para nada. Estar en casa, oficina en casa, no hacer nada, no salir. Otra es un cambio. Por ejemplo, movernos, pero no con el auto. O mejorar. Entonces, en este caso, sí usas el auto, pero es un auto más eficiente, es un auto eléctrico, con electricidad verde, por supuesto. Porque un auto eléctrico sin energía verde no sirve demasiado. Así que estas son las tres maneras que tenemos de reducir las emisiones. En la siguiente diapositiva vamos a ver los planes que tenemos nosotros en Alemania actualmente. Como pueden ver en la gráfica, el sector transporte es el azul oscuro. Es como la que se ve más estable a lo largo del tiempo, aunque en 2020 sí bajó gracias a la pandemia. Y después, al final de la gráfica, los puntos muestran lo que nos gustaría a nosotros hacer para el futuro. Siguiente animación. Una vez más. Listo. Las metas alemanas para el clima están ligadas a las metas de la Unión Europea. Somos parte de esta gran familia, la Unión Europea. Así que estamos interrelacionados y la Unión Europea está debatiendo un cambio muy significativo de su legislación en clima y energía y quieren cambiar las metas de 2030 a menos 55% y apuntar hacia la neutralidad climática para el 2050. Actualmente están decidiendo cómo lo van a hacer, etcétera. Se espera que estas reformas lleguen en 2022, 2024. Siguiente. Este es el plan de Alemania. Así que estamos trabajando de manera paralela. Nuestro propio plan y también con la Unión Europea. Así que esta es una ley alemana muy, muy nueva. Hace un mes que entró en vigor. Y estas son nuestras metas. La meta total para el año 2020 es 40%. Y la meta para el 2030 es 65%. O sea, es un incremento bastante grande de la meta.
Y esto se divide en el sector transporte, que es 48% para 2030, y nuestra meta total para el sector va a ser 65%. Aquí van a ver que para los próximos 10 años, después de 2030, es decir, 2040, queremos menos 88% como meta. Y para el 2045 queremos tener la neutralidad climática, es decir, que es antes de la fecha de la Unión Europea, que es 2050. Y digo, se puede decir mucho y planear, pero la cuestión es si sucede o no. Y bueno, sí se planea un monitoreo. Hay un consejo experto para temas de clima que se reunirá en 2022 por primera vez. Y cada 2 años van a presentar una opinión sobre las metas, las medidas y las tendencias hasta el momento. Van a evaluar. Y con base en eso van a ajustar. Ese es el plan. ¿Cómo se hace? Siempre es una gran pregunta. Tenemos muchas medidas diferentes. Esta es una perspectiva general de algunas de las medidas que tenemos. Por ejemplo, tenemos el impuesto de carbono para combustibles fósiles. Esto es uno de los instrumentos más grandes que se planeó, un precio para el carbono. Y incluir aquí todas las energías, incluyendo para el sector transporte. Entonces, de enero 2021, 25 euros por tonelada es el impuesto y para 2025 el precio debería de ser de 55 euros por tonelada, que es un poco bajo de acuerdo con los ambientalistas. Vamos a ver si podemos incrementar esto para incrementar el paso, porque 55 euros no es mucho. Otra palanca es la movilidad electrónica o eléctrica. Tenemos diferentes medidas. Por ejemplo, bonos por utilizar un auto eléctrico, reducción en los impuestos que tienes que pagar. Por eso, claramente tiene que haber la infraestructura desarrollada para esto. Va de la mano. Así que 1 millón de puntos de carga públicos para 2030 es la meta. También queremos ver la producción de baterías en Alemania. Así que, porque si las baterías se producen en otras partes del mundo de manera no eficiente, pues es una buena medida hacerlo en Alemania y también genera ventajas económicas. Y la tasa de energías renovables debe de incrementar para el 65% para el 2030. Todo esto tiene que ir de la mano, si no los beneficios ambientales no son suficientes. Otro aspecto es el transporte público y las vías ferroviarias. Todos sabemos que, pues, esto es un sector donde están sucediendo muchas cosas. Se está reduciendo el valor agregado en los trenes de larga distancia. Se está invirtiendo muchísimo en infraestructura, 86,000 millones de euros en el gobierno alemán y una compañía alemana, pero hay muchos retrasos en el servicio, mal servicio, y tenemos que mejorar esto. Y el punto de hidrógeno para la aviación. Como ya se dijo, el hidrógeno no es muy eficiente. Todas las alternativas del sector transporte tienen que ser eficientes. Por ejemplo, las baterías, etcétera. El hidrógeno y estas otras alternativas deben de reservarse para el tipo de transporte que no puede usar estas medidas directas en la ciudad, como de
como la aviación o la industria marítima, por ejemplo, pueden aplicar para estos. En la última diapositiva escogí un ejemplo de a lo que estamos haciendo para transporte de carga verde. Podemos ya ver la última diapositiva. Son las catenarias, camiones catenarias. Están además de los de hidrógeno y otros tipos. Ha sido un proceso de investigación muy largo. Nosotros en los últimos años hemos participado con el sector privado, con universidades, para ver cómo esta tecnología se puede implementar. Tienen batería, es decir, son vehículos eléctricos de batería, pero tienen un sistema catenario de catenarias y también pueden usar diésel, es decir, son vehículos híbridos. Así que si la infraestructura no está, sobre todo en las últimas millas, de todos modos pueden utilizarse, pero especialmente es muy eficiente para las carreteras. Por ejemplo, los camiones que van de ida y vuelta muchas veces a lo largo de la misma ruta. En este caso es muy eficiente. Todavía no estamos en el punto de las pruebas de canto, pero va a haber... No, corrección, sí están las pruebas de campo actualmente en Alemania. Y esto nos va a ayudar a ver cómo podemos mejorar la tecnología, pero sí está funcionando. La cuestión va a ser, en los próximos años, ¿cómo se va a poder financiar esto? ¿Y cómo se va a producir? Bueno, ese fue mi pequeño resumen de la tecnología más nueva que estamos tratando de implementar. Espero que les haya sido de utilidad esta información que les compartí. Se me olvidó poner la última diapositiva con las gracias, así que bueno, muchas gracias, aunque no tenga la diapositiva. Y si tienen cualquier pregunta, algo que preguntarme, pueden mandarme sus preguntas. Si yo ya no estoy en la llamada, porque ya es tarde para mí, de todos modos me pueden contactar con sus preguntas. Muchas gracias, Marie, por tu presentación y, por supuesto, compartiremos tu información de contacto con el público de la conferencia para que te puedan contactar. Gracias por compartir con nosotros tu perspectiva general. Hay que entender que el sector transporte no es un sector fácil. Cuando hablamos de emisiones y todos los retos que tenemos, las perspectivas. Así que muchas gracias.